Buenas tardes, profesores que se van a presentar al concurso para directivos, docentes y docentes de la zona de posconflicto. Nosotros somos el grupo educativo Oro y Bronce. Yo soy el profesor Fernando Venegas. Vamos a tratar de dar una explicación cercana a la intencionalidad de las guías que acaba de presentar la Comisión Nacional de Servicio Civil. Vamos a analizar los ejes temáticos y los documentos de referencia para la presentación de las pruebas. En el día de hoy vamos a estar trabajando el anexo A, que son los ejes temáticos. Como ustedes pueden ver, ahí se dan cuenta de la carátula que trae la guía A, el anexo A. Entonces, para directivos docentes y docentes en zonas rurales afectadas por el conflicto, esta es una propuesta de interpretación de las guías de orientación. Vamos con el anexo A, vamos a analizar los ejes temáticos a evaluar y los documentos de referencia de la prueba escrita de conocimientos. Hay unos componentes. En este momento vamos a ver los componentes de conocimientos pedagógicos. Los componentes de conocimientos pedagógicos son comunes a todos los docentes. En los componentes de conocimientos pedagógicos aparece aprendizaje activo. Ya vamos a hablar en qué consiste. El pensamiento crítico, educación y enseñanza, gestión documental, manejo de tecnologías de la información y comunicación TICs, ofimática e instruir. Esos son los componentes de conocimientos pedagógicos que van a ser comunes a todos. Luego viene los componentes de pruebas psicotécnicas. Estas también son comunes a todos los docentes que van a presentar el examen, la evaluación. Entonces vienen liderazgo y motivación al logro, sensibilidad, comunicación asertiva, trabajo en equipo y negociación y mediación. Y el tercer componente de conocimientos específicos, los que hay comunes a todos, hay algunos que no son comunes a todos. Por ejemplo, comprensión escrita es para todos los docentes que se van a presentar a la prueba. Pensamiento numérico, algunos decían que no había pensamiento numérico, pero sí va a haber pensamiento numérico en las evaluaciones para los profesores de física, que se van a presentar para física, para química, para biología, para ciencias económicas y políticas, para matemáticas, para tecnología e informática. Entonces, repito, el pensamiento numérico va a ser aplicado solamente a estos docentes de estas asignaturas. En el componente de conocimientos específicos aparece una parte de psicología, aparece otro aspecto que se llama trabajo social y luego viene la planeación estratégica. Cada uno de estos aspectos los estaremos explicando. Hay unos componentes de conocimientos específicos que no son comunes a todos. Eso hace la diferencia. Por ejemplo, el componente de sociología y antropología se le aplica al docente orientador, al docente de primaria, al docente de educación física, al docente de ética y valores humanos, al profesor de ciencias sociales y al profesor de ciencias económicas y políticas. Viene otro componente que es historia y arqueología, que es para el docente de primaria también, para los docentes de artes, todos, de música, de artes plásticas, de artes escénicas y para los docentes de ciencias sociales. Hay una parte que se llama manejo de riesgos. Vamos a mirar de qué se trata los manejos de riesgos y es para el docente de preescolar. Filosofía y teología es un componente para los docentes de filosofía, de religión y los docentes de ética y valores humanos. También gestión de indicadores para los docentes de filosofía. Conceptos de software y sistemas de información para los docentes de tecnología e informática. Hay un anexo para probabilidad y estadística para los docentes de matemáticas. Componente de principios y derechos constitucionales para los docentes de ética y valores humanos, de ciencias sociales,
y los profesores de ciencias económicas y políticas. Artes y oficios y artes para los docentes de artes escénicas, de música, de artes plásticas. Economía para ciencias sociales y para los docentes de ciencias económicas y políticas. Lo mismo que geografía para los docentes de ciencias sociales. Y hay un llamado manejo normativo para los docentes de ciencias económicas y políticas. Ahora vamos a intentar explicar cada subeje. ¿De qué se trata cada uno de estos elementos que acabamos de mencionar? Repetimos en los componentes de conocimientos pedagógicos que son comunes a todos. Viene aprendizaje activo, pensamiento crítico, educación y enseñanza, gestión documental, manejo de tecnologías de la información y comunicación TICs, ofimática e instruir. Entonces vamos a empezar con aprendizaje activo. Ese aprendizaje activo es una manera de cambiar nuestra de pronto manera tradicional de las clases. Entonces el aprendizaje activo es una estrategia centrada en el aprendizaje del estudiante. Quiero insistir en ese aspecto. Esta prueba y ahora toda la situación de la educación, el centro no es el docente, el centro no es el estudiante, el centro es el aprendizaje del estudiante. ¿Cómo aprende el estudiante? Entonces el aprendizaje activo, que es una estrategia centrada en el aprendizaje del estudiante, a través de una experiencia de colaboración y reflexión individual en forma permanente. Esto hace que eso promueve en los estudiantes habilidades de búsqueda, de análisis y síntesis de la información, así como adaptación activa a la solución de problemas. Esta metodología de aula de aprendizaje activo, entonces aquí hablamos de la famosa aula invertida. Entonces los estudiantes trabajan de manera colaborativa y forman amistades porque tienden a sentarse en grupos a trabajar colaborativamente. Hay responsabilidad mutua por los proyectos que emprenden y tienen un acceso más cercano al profesor que está desplazándose alrededor de la sala de clases y ya no está al frente diciendo todas sus hipótesis y sus conocimientos, y el estudiante está allí de forma pasiva. El estudiante ahora es muy activo en esta modalidad de clase de aula invertida. Los estudiantes aprenden en una postura menos pasiva. En vez de escuchar, pues trabajan con datos. Usan información de internet desde las mismas mesas. Entonces pueden trabajar a un nivel más complejo. Leo esta propuesta porque está colocada en el componente de conocimientos pedagógicos. Aquí hay un ejemplo gráfico de cómo son unas aulas del aprendizaje activo, de la famosa aula invertida, donde los estudiantes aparecen por grupos en mesas distribuidas a lo largo y ancho del salón. El docente se dirige a todas las mesas y va complementando la búsqueda que el estudiante va realizando. ¿Cómo funciona el aula invertida? Allí al lado derecho dice aula invertida. La aula invertida, dentro del aula el estudiante participa y fuera del aula el estudiante se apropia del conocimiento. Tanto dentro del aula como fuera del aula el estudiante está en actividad por encontrar el conocimiento. El docente facilitador ya no es el expositor magistral. Entonces el docente establece el objetivo de aprendizaje, guía los pasos de las actividades, propone acuerdos y reglas durante la experiencia, mientras que los estudiantes son líderes de su propio aprendizaje. El estudiante se compromete con los acuerdos y las reglas propuestas en la clase. El estudiante participa activamente en la experiencia, interactúa con sus pares y su profesor para alcanzar el objetivo. Viene el otro componente de conocimientos pedagógicos que se llama pensamiento crítico. El pensamiento crítico pues consiste en analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Esto significa que el estudiante tiene que analizar y debe determinar los acuerdos o desacuerdos que tenga con el texto, con lo que se le dice, con lo que ve, con lo que lee, con lo que escucha.
Entonces el pensamiento crítico es la capacidad manifestada por el ser humano para analizar y evaluar la información existente respecto a un tema determinado, intentando esclarecer la veracidad de dicha información y alcanzar una idea justificada al respecto, ignorando posibles sesgos externos. El pensamiento crítico se aplica pues para intentar discernir la realidad de lo que se le dice al estudiante y lo que nosotros percibimos a partir del análisis de los razonamientos empleados para explicarla. De una forma análoga a lo que proponía Descartes. Se trata de dudar de las informaciones, de los dogmas, de los axiomas absolutos que nos rodean hasta que nosotros mismos podamos darle veracidad o por lo contrario ignorarlas. Con ello se busca tener una idea justificada de la realidad y no aceptar ciegamente lo que otros nos digan. Hoy en día el pensamiento crítico, y sobre todo en Colombia, es necesario hacerlo crecer. Este tipo de pensamiento, a veces vinculado con el escepticismo, con el yo no creo mucho, entonces le ayuda a nuestros estudiantes a crear su propia identidad. Entonces debe aparecer a lo largo del desarrollo y especialmente visible en la adolescencia y a partir de ella. Usted sabe que en la adolescencia el muchacho siempre está en cuestión de lo que se le dice. No se trata de llevar la contraria al mundo, sino de ser capaces de elaborar su propio punto de vista con base en la comprobación y la contrastación de los datos. Lo que se pretende con el pensamiento crítico es eliminar las falacias y los sesgos que comprometen la objetividad de los datos investigados. El pensamiento crítico está muy relacionado con otras capacidades tales como la creatividad, la lógica o la intuición, permitiéndonos elaborar nuevas estrategias y formas de ver y percibir las cosas. Se debe tener buena capacidad de pensamiento crítico. El tener buena capacidad de pensamiento crítico pues ayuda al estudiante a evitar el conformismo y avanzar como seres humanos, evitando que existe un único modo de ver el mundo. Si bien ser crítico, con lo que se da por cierto de gran ayuda para superarnos y crear nuevos modos de ver el mundo, eso no quiere decir que tengamos que depender de lo que creamos sin más. Ello podría llevarnos a pensar que lo que deseamos o pensamos de algo es la verdad, lo que a su vez puede llevarnos a cometer sesgos cognitivos. La importancia del pensamiento crítico en la vida docente de hoy. Luego viene la gestión documental. Eso viene en conocimientos pedagógicos. Cuando vi lo de gestión documental, entonces encuentro que pues en todas las pruebas que hace la Comisión Nacional de Servicio Civil, pues hay un capítulo dedicado a la archivística. Entonces es para guardar la documentación, para archivar la documentación, para darle ordenación a la documentación. Y entonces en el Ministerio de Educación Nacional pues también debe haber una gestión documental. Y al tenerla el Ministerio de Educación Nacional, una gestión documental, pues en las instituciones educativas también debe haber gestión documental. Y en el aula de clase también debe haber gestión documental. Entonces, por ejemplo, el Archivo General de la Nación presenta la propuesta de series y subseries misionales para el sector de educación oficial. Dice específicamente para instituciones educativas con niveles de escolaridad preescolar, educación básica primaria, básica secundaria y educación media, con el fin de promover en estas entidades la organización de los documentos que se producen en el ejercicio de sus funciones y de esta forma mantenerlos disponibles para el quehacer administrativo y como fuente primaria de información que posibilite el desarrollo de la investigación, la ciencia y la cultura en las instituciones educativas del territorio colombiano. ¿Qué documentos? Uno podría decir que la gestión documental debería ser solamente como para el rector, para el coordinador. Pero nosotros, como docentes de aula, manejamos documentación importante, como por ejemplo observadores, hojas de vida, como por ejemplo las pruebas internas que le hacemos a los estudiantes, como por ejemplo la asistencia, como por ejemplo también manejamos situaciones de los diferentes protocolos que se dan en el manual de convivencia. Y el colegio pues definitivamente tiene que manejar la gestión documental porque allí van una cantidad de documentos. Aquí podemos ver por ejemplo
este modelo de gestión documental. Está el tipo de norma, está el número del año que se expidió, está el título de la norma y está expedido por quién. ¿Qué normas nos rigen a nosotros los docentes? A todo nivel. La ley 115 del 94, la ley general de educación. ¿Quién la expidió? El Congreso de la República. La ley 1098, que se llama la ley de infancia y adolescencia, la expidió el Congreso de la República. Muy importante para nosotros conocerla, leerla. La ley 1620 del 2013, la que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la violencia escolar. Ahora, con todas estas situaciones, el manual de convivencia debe haber sido reformado, actualizado y adaptado a la ley 1620 de 2013, junto con el decreto 1965, también del mismo año, y allí nos dicen todos los protocolos que debemos utilizar para el caso de las situaciones tipo 1, situaciones tipo 2 o tipo 3 que se presenten en la institución, que se están presentando con mucha frecuencia ahora. Ya no podemos manejar estas situaciones de convivencia como a nosotros nos parezca, sino como diga la ley. Como diga la ley. Entonces esa ley es muy importante, debemos conservarla dentro de nuestra gestión documental. La ley 1650 del 2013, entonces, por la cual reforma parcialmente la ley 115 del 94, esa ley ha sufrido también algunas variaciones, es necesario que las tengamos. En el decreto 180, por el cual se dictan normas sobre la expedición y registro de títulos y certificaciones en educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. El decreto 1860, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 115 del 94. Eso es lo que nos dice cómo organizar la institución, cómo organizarla pedagógicamente, cómo organizarla administrativamente. El decreto 1290 del 2009, que tiene que ver con el sistema institucional de evaluación de estudiantes, el famoso SIE. Pero no olvidemos que hoy todos los decretos que tiene el Ministerio de Educación Nacional, el sector educativo, están compilados todos en uno nuevo que se llama el decreto 1075 del 2015. Allí podemos encontrar todo lo que tiene que ver con la legislación escolar en torno a los decretos, no las leyes, no las resoluciones, solamente los decretos. Por eso los manuales de convivencia tienen que ser adaptados a la nomenclatura que trae el decreto 1075. Esto es lo que se llama gestión documental. Nosotros entenderíamos que no debemos conocer exactamente los decretos, pero sí por lo menos poder tener algunas referencias de los decretos que manejamos con más frecuencia los docentes de aula con relación a nuestra vida diaria en la labor docente. Manual de convivencia, decreto 1290 sobre sistema institucional de evaluación, el 1860, los que trabajan en educación de adultos, el famoso 3011, los que trabajan en educación para el trabajo del desarrollo humano, es otra resolución, otro decreto. Entonces, todo eso, gestión documental, debe estar en nuestra mente, o debe estar por lo menos nosotros sabedores de qué se trata cada una de estas disposiciones gubernamentales. Hay otro componente que se llama manejo de tecnologías de la información y comunicación. Cuando antes mencionamos que ahora el aula se llama aula invertida y que todos los estudiantes tienen en su mesa, en su grupo de trabajo, computadores o tablets. Entonces, ¿cómo va a ser que nuestros estudiantes tienen relación con toda la tecnología y nosotros no? Pues ocurre que nos toque, esto nos lo van a evaluar. ¿Cómo manejamos las tecnologías de la información y las comunicaciones? Entonces, esto debe articularse con el plan de mejoramiento institucional, donde los docentes ya entramos en ese mundo con el proyecto educativo institucional y el plan operativo, con el fin de contribuir a la consolidación de la estrategia institucional
del uso pedagógico de todos los medios que tenemos a nuestra disposición. Entonces ahí está la relación pedagógica que tenemos nosotros con estos instrumentos tecnológicos, toda la relación de valores, toda la relación de los elementos éticos que deben funcionar con relación al manejo de la tecnología de la información y comunicación. Y a la vez la interacción que se da con estos ambientes tecnológicos, nosotros ya dejar tareas a nivel de grupos de WhatsApp o a nivel de grupos de correos electrónicos, o a nivel de, podemos trabajar las clases a nivel de plataformas virtuales como Moodle, o la creación de blogs. Entonces ya estamos en un mundo completamente distinto al que, por ejemplo, yo, como lo pueden ver, trabajé entonces en educación, donde es la profesora magistral, la famosa tiza y tablero. Esto ha cambiado mucho, como se puede ver. O sea que van a entrar al proceso de evaluación este aspecto del manejo de la tecnología de la información y comunicación TICs. En la ofimática, otro aspecto que entra en la evaluación de conocimientos pedagógicos, que es común a todos. Ofimática viene de oficina e informática, por eso ese acrónimo, ¿cierto?, se le llama ofimática. Es el Ministerio de Educación Nacional hace unos años inició una preparación, una capacitación a todos los docentes, más o menos empezó con unos 3.000 docentes en una actividad pedagógica que se llamó "A que te cojo ratón". Entonces era una campaña nacional de alfabetización digital que adelantó el Ministerio de Educación para trabajar nosotros y para aprender lo que tiene que ver con la ofimática. Entonces sobre esto también nos van a evaluar. Ahora vienen los componentes de conocimientos pedagógicos, el instruir. Se trata de la diferencia entre ser instructor y ser docente, ser educador, ¿cierto? El instructor transmite conocimientos, mientras que nosotros vivimos como docentes la pedagogía, la vida. Entonces mientras el instructor da unas normas dedicadas solamente a producir el resultado académico de instrucción, entonces nosotros como docentes vamos a ser más educadores y a superar la pedagogía y a ser más seres humanos. Entonces, como lo dice acá, va de dentro hacia afuera, de la intimidad del ser a la externalidad pública. Va a ser entonces la diferencia, nos van a colocar en situación de saber cuándo algunas situaciones son instrucción y las otras son de verdad pedagogía. Ahora viene los componentes de pruebas psicotécnicas que son comunes a todos. Viene liderazgo y motivación al logro, viene sensibilidad, viene comunicación asertiva, viene trabajo en equipo y viene negociación y mediación. Estos elementos que constituyen el componente de pruebas psicotécnicas para nosotros no son extraños. Estos son los mismos elementos que han colocado en las últimas pruebas de ingreso que tenían los docentes. Es más, son también los elementos que cuando los docentes que están del 1278, o sea, los nuevos, que están trabajando hoy, y ellos presentaban el examen ante el ICFES para poder ascender, hoy hacen un video. Antes presentaban el examen ante el ICFES que se llamaba examen de competencias. Este examen de competencias entonces llevaba estas pruebas psicotécnicas y que se llaman de la misma manera. Vamos a ver cómo las concibe el Ministerio de Educación y en qué sentido es que se van a evaluar. Liderazgo y motivación al logro. El Ministerio de Educación Nacional ha tenido claro que en este sentido del liderazgo y motivación al logro, el docente se orienta hacia determinadas tareas que conducen a mejorar sus habilidades en el desarrollo de su ejercicio profesional.
Siempre el docente vive repensando su labor desarrollada y vive la búsqueda de formas de optimizar sus actividades, en la búsqueda de mejorar sus objetivos y de cumplir con sus objetivos que promueven además su crecimiento personal. La orientación al logro se debe convertir en un punto de referencia para uno y para otros también, porque se debe mostrar una constante preocupación por trabajar bien o por competir, como en este caso, para superar un estándar de excelencia, en el caso de la prueba que se va a presentar. ¿Cuáles son algunos comportamientos que evidencian la orientación al logro en los docentes? Trabaja para alcanzar los objetivos o el estándar que establece su institución, crea sus propias medidas de excelencia fijándose metas precisas y se plantea retos. Este va a ser uno de los aspectos que nos van a evaluar en las pruebas psicotécnicas. Otro aspecto es la sensibilidad interpersonal. Los docentes no estamos exentos de enfrentarnos a situaciones estresantes dentro del contexto académico y dentro del contexto convivencial. Pero a nuestra vez, a su vez, debemos adquirir la facilidad para comprender las emociones propias y las de las otras personas, nuestros estudiantes, nuestros padres de familia. Entonces esto genera una mayor percepción de realización profesional. Algunos comportamientos que evidencian en el docente la sensibilidad interpersonal es el docente que escucha y evidencia comprensión ante las comunicaciones emocionales de las personas que lo rodean o de sus problemas personales y familiares. Investiga activamente problemas que puedan estar afectando a las personas con las que se relaciona diariamente en la institución y percibe las repercusiones de su comportamiento sobre otras personas y equipos con los que trabaja. Sobre esto entonces nos van a estar preguntando, aquí van a tener ustedes una referencia para que puedan trabajar y estudiar y prepararse en torno de esta prueba psicotécnica en la parte de sensibilidad interpersonal. Viene la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es esa competencia pues para escuchar a los demás, pero además para expresar ideas de forma clara, precisa. Entonces, para usar un lenguaje ya sea hablado o escrito, pero de manera adecuada. Y de la misma manera, pues queremos lograr respuestas efectivas de las personas que trabajan con nosotros como nuestros alumnos para alcanzar los objetivos que beneficien la clase, que beneficien la comunidad educativa. Entonces debemos estar en la capacidad de utilizar varias estrategias de comunicación asertiva que permitan confrontar ideas y experiencias en el aula para facilitar el diálogo. Algunos comportamientos, dice el Ministerio de Educación, que evidencian la comunicación asertiva son: expresa argumentos de forma clara y respetuosa utilizando el lenguaje verbal y no verbal. Reconoce que todas las personas están en igualdad de condiciones para expresarse en el acto comunicativo. Escucha con atención y comprende puntos de vista de los demás, demostrando tolerancia frente a opiniones diferentes. Nosotros, el grupo Oro y Bronce, entonces en el curso de capacitación, de preparación que vamos a iniciar muy pronto, el psicólogo que va a trabajar con nosotros va a aplicar pruebas con relación a estos elementos de las pruebas psicotécnicas y determinar a usted como una especie de evaluación diagnóstica cómo nos puede ir, o por lo menos conocer cómo son estas pruebas a ese nivel. Viene otra parte de la prueba psicotécnica, que es el trabajo en equipo. Definitivamente ya al docente le toca trabajar en equipo hoy, así como nosotros vamos a hacer trabajar en equipo a nuestros estudiantes en la famosa clase cooperativa, en la didáctica cooperativa, colaborativa. Entonces, algunos comportamientos que evidencian la competencia de que nosotros trabajamos en equipo son que evidenciamos la capacidad de integración al entender que los objetivos del equipo son más relevantes que los objetivos individuales. Mostramos responsabilidad por las tareas asignadas y compromiso con los resultados del trabajo grupal. Y establecemos buenas relaciones interpersonales en el contexto del trabajo. A veces es muy difícil, pero hombre, estamos en un trabajo
que no es nada fácil, así que hagámonos la vida muy sencilla y trabajemos en equipo. Luego viene la capacidad de negociación y mediación del docente, empezando porque el docente ya no es el docente instructor, ya no es el docente expositor, es el docente mediador, ya no es el docente que le da la verdad revelada al estudiante, él tiene que encontrarla con la mediación del estudiante. Entonces el Ministerio de Educación, en el perfil de competencias de docente, el directivo docente y docente orientador, define el ejercicio de la competencia de negociación y mediación como identifica los conflictos y promueve la solución de estos. Entonces identificamos los conflictos y promovemos la solución de estos, con el fin de propiciar un clima de entendimiento y reconocimiento de la diferencia. ¿Cuáles son algunos comportamientos que el Ministerio de Educación quiere encontrar en esta competencia de negociación y mediación en nosotros los docentes? ¿Cuáles son? Identifica y comprende las causas y el contexto en el que se desarrolla un conflicto. Asume una actitud imparcial frente a los motivos de los implicados, intentando ponerse en el lugar de cada uno y valorando las posibles consecuencias de cada posición. Interviene efectiva y oportunamente ante las situaciones de conflicto que se generan en el entorno. No olviden que en torno a esto hay que leer muy bien el manual de convivencia, hay que leer muy bien los protocolos de atención, los protocolos, cómo se activan los protocolos para cada uno de los casos. En esto sí tenemos que leer de pronto el manual de convivencia, que ahí aparecen los protocolos y sobre todo la ley 1620 y el decreto 1965. Luego vienen unos componentes de conocimientos específicos. Aquí sí, cuando leímos la guía, encontramos que pues todos esperamos, obviamente, que como hacían en las convocatorias anteriores de ingreso, aparecían guías hasta de 91 páginas, y aparece rigurosamente cada una de las asignaturas, asignaturas en las que vamos a trabajar, y aparecían ejemplos de preguntas y más o menos el contexto de lo que nos iban a preguntar. Aquí aparecen unos componentes de conocimientos específicos, hay comunes a todos, por ejemplo la comprensión escrita, el pensamiento numérico, que el pensamiento numérico se va a dar en física, en química, en biología, en económicas y políticas, matemáticas, tecnología e informática. Vamos a responder por psicología, vamos a responder en la prueba por trabajo social y vamos a responder por planeación estratégica. Vamos a tratar de explicar en qué consiste cada uno y cuál es la intención de la evaluación en estos aspectos. En la comprensión escrita ustedes saben que la lectura, los procesos de lectores, cuando nosotros preparamos a nuestros estudiantes para que presenten el examen ante el ICFES, nosotros aquí también tenemos que prepararlo de la misma manera. Entonces hay una comprensión primero superficial de los textos, ¿cierto? Entonces si entendemos lo que dice el texto, somos capaces de entender lo que dice el texto mediante la selección y organización de su contenido, ¿cierto? Lo que está allí es la lectura más sencilla que hay, pero hay una lectura, en eso nosotros también vamos a prepararlos en el curso, las personas que estén con nosotros, para que haya un lugar a una comprensión más profunda. Es un modelo situacional, vamos a colocarlo siempre en situación de pedagogía. No obstante, es necesario que el lector comprenda además el contexto situacional al que se refiere el texto. Entonces hay que integrar los conocimientos previos con la información contenida en el texto. Y hay una tercera comprensión un poco más profunda, que es la comprensión crítica o reflexiva. Se manifiesta cuando el lector evalúa la validez, no come cuento, de la fuente, y entonces solventa las inconsistencias que pueden producirse entre afirmaciones que hay en un mismo texto, o entre la información que aporta el texto y los conocimientos que ya posee. Vamos a trabajar esos tres aspectos de la comprensión escrita. Luego viene el pensamiento numérico, que repetimos va a ser para los profesores de física, química, biología, económicas y políticas, matemáticas, tecnología e informática. Entonces tiene que ver pues con el manejo del número, con el manejo de las relaciones entre el número que hay para
para resolver situaciones que tienen que ver con la aplicación de todos los conceptos numéricos. Creo que en esto de las pruebas del pensamiento numérico, ya todos ustedes están familiarizados. Nosotros vamos a trabajar con un docente que ya tiene mucha experiencia en este sentido del pensamiento numérico. Luego viene en conocimientos específicos la psicología. En el concurso de ingreso último que hubo en el estado, se ha tratado de terminar con el docente orientador, y ahora le están adjudicando la orientación al docente orientador, un docente que presente una propuesta de orientación, y entonces le disminuyen horas y se dedica exclusivamente a dedicarse a ese proyecto de trabajar en orientación escolar con los estudiantes. Nosotros entendemos que a esto se refiere ese aspecto psicológico. Entonces el profesor debe considerar que su práctica educativa está enmarcada por relaciones de carácter afectivo, ¿cierto?, volitivas y cognitivas con nuestros estudiantes, que nos permiten tratar a nuestros estudiantes de manera integral, sin olvidar alguna esfera de la inteligencia humana. Entonces aquí vienen unas preguntas obligadas que consideramos se deben plantear el maestro, ¿cierto? Como yo he considerado la psicología como auxiliar de mi labor educativa indiscutiblemente. Conozco la personalidad de cada uno de mis estudiantes. ¿En qué momento nos hemos auxiliado la psicología para elaborar el diagnóstico de nuestros alumnos? Indudablemente que hay vacíos que cubrir. Nunca es tarde para empezar a ser realmente docentes emprendedores, innovadores, críticos, pero sobre todo que exista una verdadera educación centrada en los alumnos. Esto conlleva a conocer la situación emocional de los educandos para que a partir de allí se desarrolle una educación holística, o sea, total. Entonces, para ello se debe tomar en cuenta la psicología en tres momentos fundamentales: la personalidad, el diagnóstico y la intervención. El trabajo social, no hemos encontrado una relación del trabajo social no como profesión, sino cuál es realmente lo que el docente debe realizar con relación a la misma prueba. Y viene la planeación estratégica. La planeación estratégica está dada en toda la institución. Si no hay planeación estratégica, entonces no habrá misión, no habrá visión. Si el colegio no coloca misión, visión, entonces el docente, ¿cómo se va a enterar de qué es lo que tiene que hacer y hacia qué apunta? Si no tenemos las finalidades de la educación para este colegio, si no tenemos claro qué clase de estudiantes es el que queremos promover nosotros en nuestra institución, entonces no habrá planeación estratégica. Entonces el rector tiene que planear estratégicamente la institución, ¿cierto? El coordinador tiene que resolver la planeación estratégica de su parte a nivel convivencial y a nivel académico, y el docente tiene que planear estratégicamente su aula. Entonces viene el plan de aula, viene el plan de clase, viene el plan de contenidos. Entonces, al planificar, entonces nos planteamos qué se enseña, para qué enseñamos, cómo relacionamos los nuevos contenidos que teníamos con los anteriores, cómo organizamos los contenidos, qué actividades son pertinentes, con el lugar en que estamos, porque definitivamente el lugar en el que estamos, si no conocemos el proceso social, económico de la región, entonces cómo podemos construir una planeación estratégica para el colegio que está prestando un servicio para estas personas de determinado lugar. Entonces, la planificación debe ser un espacio para discutir, para pensar y para establecer acuerdos desde lo institucional, respetando la diversidad. Entonces, no se debe llevar a cabo solo como una actividad técnica en donde estamos llevando solamente a llenar formatos, sino que de verdad debe traducirse en intenciones educativas que sea el resultado de análisis de varios componentes. Entonces debe aparecer allí la cultura, las condiciones socioeconómicas del entorno donde están nuestros estudiantes, donde desempeñan sus habilidades cognitivas y donde han requerido y han conocido y han
apropiado de sus aprendizajes previos para poderlos desarrollar en etapas posteriores. Entonces la planeación didáctica recupera la experiencia mía como maestro, recupera el conocimiento que tengo sobre mi disciplina y todas aquellas acciones que diseño para cada uno de los momentos que implican la construcción de aprendizajes. O sea que sobre planeación estratégica me van a preguntar mucho en la prueba. Muchas gracias. Nosotros estamos a la orden para poder continuar con esta capacitación para los docentes que van a presentarse a la prueba el próximo 4 de agosto. En esta semana ya estamos programando las actividades, el curso online que vamos a abrir para los docentes. Tenemos la psicóloga, tenemos el psicólogo, perdón, tenemos el docente de matemáticas, tenemos el docente de análisis textual de la Universidad Nacional, tenemos el docente de legislación escolar y tenemos todas las personas que van a estar prestándole este servicio a ustedes, mis queridos docentes. Muchas gracias.